No he podido hablar con el Eleuterio ni con las chicas todavía, pero algo le había transmitido a Sofía, que es parte del colectivo de Colibear, para ver de repetir el evento para todos aquellos que no han podido entrar o los que queden afuera y que no puedan entrar. Dentro de un rato se va a pasar el tema de la asistencia y entonces aquellos que no registran asistencia los vamos a invitar cuando pongamos nueva fecha, que estamos hablando con Adriana en un local o en un lugar, probablemente en la Universidad Nacional, pero todavía, como no sabemos dónde, no lo podemos anunciar. Quiero decir eso porque la verdad es que un orgullo muy grande que haya sido un tema, mi reconocimiento a Diego Ramos, que ha acercado el tema, que obviamente pertenece a todo el grupo junto con el Eleuterio, pero que han acercado el tema y los han querido ingresar en la fecha. Bueno, gracias por estar aquí, mucha juventud, que eso es lo más importante. Sobre todo en estos momentos tan difíciles por los que estamos atravesando, no político, porque eso ya lo sabemos, pero sí como sociedad, ¿no? Entonces, estos ateliers nos llaman y nos invitan a reflexionar, a tomar aquellos temas que nos hacen ruido de pronto y sobre los cuales necesitamos hacer algunas aclaraciones o tener algún conocimiento más acerca de estas cuestiones. Bueno, como sabrán, soy profesor en historia, así que por eso empiezo siempre. Y bueno, la idea es dar un contexto histórico en qué momento surgen y empiezan a modificarse determinadas conceptualizaciones que nacen de una forma, pero con el correr del tiempo se van modificando. Y la primera de ellas, si ustedes han leído los flyers, comienza con la invención de la raza y la colonialidad del poder. Y ayer cuando me invitaban a una radio por el tema me decían, ¿cómo es eso de la invención de la raza? Es como que ha sonado fuerte. Y bueno, la raza es un término que se maneja desde la antigüedad, por supuesto, pero que va a sufrir una modificación importante cuando se produce la conquista y colonización de América. A partir de ahí, el término raza va a adquirir otra connotación, por eso hablamos de invención del término raza, porque desde el punto de vista biológico, sin ser parte de esa disciplina, por supuesto, yo hablo desde la historia, no existe una raza, o sea, lo que existe es la raza humana, ¿no es cierto? Pero cuando llegan los conquistadores, los europeos, a este continente, necesitaban una excusa para tratar de diferenciar entre los europeos que llegaban y los que se encontraban aquí. Ya sabemos que el descubrimiento, entre comillas, no fue tal descubrimiento. América existía, América estaba habitada por sus pueblos originarios, muchos de los cuales habían logrado un gran desarrollo cultural, pero eso no quería decir que no hubiera estado habitada desde el norte hacia el sur. Entonces los europeos cuando llegan necesitan utilizar este término en el sentido de diferenciar a los europeos, los blancos europeos que llegaban aquí, y la otra raza, esa otra edad con la que se encuentran en América. ¿Con quién se encuentran? Con los pueblos originarios. Como les decía, muchos de ellos, sobre todo los de la zona del Circuncaribe y del norte del Perú, habían llegado a constituir grandes culturas como los mayas, los aztecas, los incas. Los incas son los que nos tocan más de cerca a nosotros. Y otros habían logrado alcanzar cierto grado, pero no por eso eran culturas menores. Entonces, aquí es cuando el término empieza a tomar una connotación de división. Aquellas superiores que representaban a la raza blanca, empieza el término raza a tener color. Antes no hablábamos de raza blanca o color blanco, no nos diferenciábamos por el color de la piel, sino por pueblos dominantes unos sobre otros, por la religión, por las creencias. Pero a partir del descubrimiento, sí, con el término raza se empieza a diferenciar sobre el color de la piel. Y por supuesto que la raza dominante, lo uso en ese término del siglo XVI, va a ser la raza blanca, la raza conquistadora, que llega aquí. Se encuentra con un territorio totalmente habitado y estos vamos a ser los otros.
Nosotros pasamos a ser esa otredad que de alguna forma necesitábamos existir para que el otro demuestre su dominio. Y a partir de ahí, entonces, se da esta diferenciación utilizando el término raza en el sentido no solamente de diferenciar para ver quiénes eran los superiores, quiénes eran los que mandaban, sino en todos los otros sentidos de la vida. Por ejemplo, ¿a quién le tocaba hacer el trabajo? Es una suerte, el término empieza a ser utilizado como una suerte de división del trabajo. Entonces, ¿quiénes hacían el trabajo? Y hacían los otros, esa otredad que se encuentra aquí, que en una primera instancia van a ser los pueblos originarios, pero que después, con el reparto de África, empieza el comercio de negros, ¿no es cierto? El comercio librero, aunque ahora ese término nos parezca muy fuerte, pero para la época se llamaba así, el comercio de negros, la trata de negros, que empiezan a llegar a nuestro continente desde el África, en condiciones infrahumanas. Creo que la mayoría de nosotros sabemos cuáles eran las condiciones que estos seres humanos empiezan a llegar al continente, y a nuestro país llegan generalmente vía Brasil, ¿no es cierto? Entonces, aquí pueblos originarios y negros van a constituir esa otredad, ese otro que va a tener una posición distinta frente a la economía y al trabajo. Ese otro era el que trabajaba la tierra, el que cargaba las carretas, el que criaba las mulas, el que fabricaba los textiles, el que utilizaba la materia prima que había aquí para producir. Pero para producir, ¿qué? No lo que los pueblos originarios estaban acostumbrados por su idiosincrasia y su formación, no lo que los negros traían desde sus raíces, sino todos aquellos elementos y productos que el español necesitaba. Entonces nos vamos a encontrar con una división del trabajo en donde esta otredad, originarios negros, van a ser la mano de obra barata, con materia prima barata obtenida, por supuesto, de los recursos de nuestra América, pero con la impronta del trabajo español. Y a partir de ahí empieza esta división social que va a generar lamentablemente esa grieta que hoy nosotros hablamos, aunque ahora no tanto, pero que ya empieza desde aquella época. Se manifiesta no solamente en la cuestión de trabajo, sino también en esa pirámide social. En esa pirámide social, por supuesto, que la clase dominante, la blanca, es la que va a estar arriba, y por debajo vamos a estar nosotros. Cuando digo nosotros, es porque todos los que estamos aquí constituimos ese mestizaje que se empieza a dar desde una primera instancia, y en donde Santiago del Estero va a tener una capital importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que Santiago fue una de las primeras ciudades fundadas, no la primera, ¿no? Una de las primeras ciudades fundadas por los españoles y la única que logró sobrevivir. Por eso es que somos madre de ciudades. Y tiene una posición estratégica. Desde el punto de vista geográfico y geopolítico, nos encontramos prácticamente en el centro, y era el lugar, la posición que marcaba la conexión entre el Alto Perú, el Atlántico, sobre todo por el comercio, pero también hacia el oeste vía del Pacífico. Entonces Santiago se va a encontrar en el centro, y no por nada fue la capital de la gobernación del Tucumán. Por lo tanto, las primeras mezclas raciales, entre comillas, se van a empezar a dar en este territorio. A tal punto que fruto de esa mezcla de estas tres razas puras, blanca, negra y pueblos originarios, va a surgir un sinfín de subgrupos donde algunos fenotipos van a ir quedando, ¿no es cierto?, en aquellos que han ido heredando esos rasgos físicos. Surgen los zambos, los mulatos, los mestizos, etcétera, etcétera. Un conglomerado de subgrupos que van a determinar lo que es el argentino de ahora. Y ahí nos vamos a un poco, porque tengo mucho tiempo, ya les he dicho que me
que me hagan volver a la realidad, porque suelo hablar mucho. Ahí, en este sentido, no solamente la raza va a marcar el lugar del trabajo, sino también va a marcar la espacialidad, en la ocupación de la esfera pública. Entonces, ¿qué es esto? La urbe, la ciudad, era para los blancos, era el territorio blanco. Y la periferia era el territorio racializado. ¿Quiénes iban ahí? Esa otra edad, esas otras razas donde estaban la negra y los pueblos originarios. Que ya para el siglo XIX, la época del proceso de independencia, ya se había producido una mezcla tal que algunos historiadores, por ejemplo José Luis Romero, los llama genéricamente criollos. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la Revolución de Mayo, el Cabildo del 22, ¿qué dicen los chiquitos desde Cádiz? Y el pueblo, los criollos salieron a la plaza, ¿no es cierto? Porque genéricamente quedó el concepto de criollo para toda esa mezcla que se había venido dando desde una primera instancia. Y Santiago fue el protagonista, a tal punto que en los primeros censos que se tienen conocimiento, de 1778, escuchen esto, el 54% de la población santiagueña era negra, o afrodescendiente ya en estos momentos. Y bueno, eso nos trae a la actualidad de hoy. Sobre todo allí los varones me van a entender, los chicos, que nos critican en los mundiales, los otros equipos. La Argentina gana, sale campeón porque no tiene negros, no tiene jugadores negros. ¿Ustedes creen que es así? ¿Sí o no? No. ¿Y qué jugadores negros tienen? Diego nomás. Es una mezcla, bien. Ya llegamos al siglo XXI, obviamente estamos con una mezcla tremenda, ¿no es cierto? A tal punto que esa primera mezcla con la cual llegamos al periodo del proceso de independencia como criollos, después vuelve a sufrir una modificación bastante importante a finales del siglo XIX. ¿Con quién? Con la llegada de los inmigrantes. Entonces, la llegada de los inmigrantes va a ser el otro componente importante que va nuevamente a producir una mezcla racial, porque ahí tenemos que vienen nuevamente españoles, vienen franceses, vienen holandeses, de todos los colores, y también vienen los sirios libaneses, sobre todo en Santiago. Entonces, estas oleadas inmigratorias van a venir a dar un nuevo componente racial, a tal punto que estamos en un periodo político donde, tengo que hacer referencia a esto, donde están gobernando las oligarquías, ¿no es cierto? Entonces, empieza ahí a constituirse y a dar como una fuerza bastante imperiosa e importante al término raza. Y se adopta ese famoso concepto de Argentina crisol de razas. ¿Saben lo que es un crisol? El crisol es el recipiente que se utiliza en la fundición de metales, donde se mezclan los metales, ¿no es cierto? Y nace uno nuevo. Bueno, es una metáfora que se utilizó para representar que todas aquellas primeras mezclas, más los nuevos que venían, habíamos sido fundidos y salió este argentino que hoy tenemos ahora, tan complicado y con tantas características particulares. Y ahí comienza lo que se llamó el mito de la Argentina blanca, porque hubo toda una intencionalidad política, sobre todo de esta oligarquía gobernante, que estaba aficionada, enamoradísima de Europa, todos querían ser europeos. De ahí la expresión, los argentinos descendemos ¿de dónde? De los barcos. Inclusive
al expresidente Alberto Fernández nunca se le perdonó haber pronunciado esa expresión poco feliz en un momento tan delicado para nuestro país. Bueno, la Argentina descendemos de los barcos y no es tan así. Por todo esto que les vengo diciendo, hay todo un proceso de mestización en el medio y en donde Santiago va a ser el primer territorio en donde comienza esa mezcla. Ahora, en este sentido, nosotros también podemos decir que esta mestización va a generar en la actualidad también distintas posturas. Es como que hoy, siglo XXI, se sigue sosteniendo esa idea de muchos de que quieren sacar su ciudadanía italiana, su ciudadanía francesa, y empiezan a buscar los ancestros por ahí, y todos quieren ser descendientes de europeos. Que no está mal, cada uno tiene su idea y su sentimiento, ¿no? Pero subyace en todos esa idea de ser herederos de Europa y no reconocer las raíces verdaderas que nosotros tenemos. Ahí es donde radica el problema. Y la cuestión del reconocimiento de los pueblos originarios y de los afrodescendientes es reciente. Hace muy poco tiempo, desde el 2000 para acá, un poco más adelante, recién empezamos a hablar, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios primero y después de los pueblos afrodescendientes. ¿Por qué se da esto? Porque también hubo una intencionalidad política en esta idea de que la Argentina era blanca europea. Siglo XIX, en los censos se preguntaba el origen racial, pero después, desde el censo de 1895, no se vuelve a preguntar más. Era como que ya los argentinos estaba decretado que éramos blancos, no había negros. Por eso es que hoy en el fútbol decimos, no, en la Argentina no hay discriminación porque no hay negros. Y todos en nuestra sangre corren, ¿no es cierto?, esos genes. Si nos ponemos a mirar en el espejo, pero nos vamos a encontrar un montón de rasgos, tanto de pueblos originarios como de negros. Cuando digo negro, lo digo desde el término histórico, que significa que es una categoría de análisis, no en términos despectivos, por favor, ¿no? Sí, un término despectivo fue la expresión poco feliz y desgraciada del intendente, creo que es Montenegro, de Mar del Plata, que se quejó porque la costa se había teñido de marrón. Creo que esa expresión fue mucho más dolorosa y más cruel que pinta la realidad actual. Y que ese término es de alguna forma una evolución de lo que ya venía de antes: el cabecita negra, el descamisado, los negros de siempre. Que inclusive hasta nosotros mismos, por ahí sin darnos cuenta, expresamos esas ideas que de algún modo tienen una connotación negativa. Entonces, esto es lo que ha quedado, y ahí vamos a la segunda parte de lo que me tocaba hablar, creo que ya no me queda tiempo, el tema de la colonialidad del poder. Tenemos que diferenciar aquí, son términos nuevos que están adaptados a esta coyuntura del siglo XXI, en donde vamos a contraponer lo que fue colonialismo y lo que es colonialidad. El colonialismo es el proceso donde aquellos países fuertes dominan a los débiles, ¿no es cierto? Ese es el colonialismo que se dio allá en la época de la conquista y colonización de América, que se dio en una primera instancia y que después se vuelve a repetir, aunque no tanto en nuestro continente, con el neocolonialismo, cuando empieza a avanzar Inglaterra sobre el resto del mundo, ya comienzos del siglo XX, y en donde África lamentablemente vuelve a ser repartida escandalosamente. Y entonces, eso es colonialismo, es el hecho, el proceso de dominación
de los más fuertes sobre los más débiles, de los países centrales sobre los países periféricos, que en este caso seríamos nosotros. Pero la colonialidad es aquella que supervive al evento ese. Son aquellos resabios que quedan de ese poder y que se va manifestando, por ejemplo, en estas ideas de la diferencia que hay entre aquellos que son bajados de los barcos, descendidos de los barcos, los blancos, que son los que están en la administración, en el poder, y que de pronto desplazan a esa otredad que es resistida en ser reconocida. Gracias a Dios, en la década de los 90, y algo hizo bueno Menem. ¿Se acuerdan? El Menem lo hizo. Bueno, alguito hizo bien, que fue la incorporación en la reforma, en la última reforma constitucional del 24 de los derechos de cuarta generación, perdón, que vienen entonces a completar esta idea de volver a incorporar en los censos la categoría de la pregunta, ¿no es cierto?, de su origen. Y ahí viene el autorreconocimiento, lo que llamamos ahora la autopercepción. Si nos percibimos pueblos originarios, si nos percibimos descendientes de afrodescendientes, para la redundancia. Entonces, eso ha producido un viraje bastante importante, y a partir de ahí es cuando empezamos entonces con esta idea de recuperar las raíces, y no recuperarlas, sino reconocerlas y ponerlas en visibilidad, en donde no solamente se ha sufrido discriminación y se le sigue sufriendo, sino también dentro de ese conglomerado, un punto aparte o entre paréntesis lo va a constituir la mujer, también invisibilizada, sobre todo la mujer negra, que es la que tuvo que afrontar las más crueles aberraciones que se pudieran dar desde la época de la conquista hasta ahora, ¿no? Y Santiago también es protagonista dentro de esto. Es una de las únicas provincias que tiene una localidad, San Félix, ¿no es cierto?, que seguramente aquí los chicos van a hablar de ello, no me voy a extender, que se autorreconoce 100% descendiente de afrodescendientes. Y bueno, esto, y con esto termino, hago una suerte de comparación entre esta postura de raza, que no es, por supuesto, autoría mía, sino es de un sociólogo, antropólogo peruano, quijano, con un sociólogo brasileño, que es Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro hace un análisis importante de esos componentes raciales y logra clasificar a los pueblos americanos como pueblos nuevos, como pueblos testimonios, como pueblos trasplantados y como pueblos emergentes. Entonces, ¿quiénes serían los pueblos testimonios? Son aquellos, hablando de América Latina, ¿no?, son aquellos que siguen conservando la esencia de sus pueblos originarios. Ejemplo, México, ¿sí?, toda la zona de Centroamérica, Guatemala, Perú, Bolivia. Y nosotros vemos que son orgullosos de su folclore, ¿no es cierto?, de sus raíces, las defienden a ultranza. Luego están los pueblos nuevos. Darcy Ribeiro engloba dentro de los pueblos nuevos, por ejemplo, a Brasil. ¿Por qué Brasil? Y porque Brasil es el que sufrió la mayor parte de la mayor parte de la población negra. De hecho, hoy Brasil, cuando nosotros hablamos de Brasil, pensamos en la raza blanca o en la raza negra, utilizando el término raza, ¿no? Si me permite. En los términos de hecho, sí, en los términos aquellos decimonónicos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Brasil, decimos vamos a ir a Brasil, y pensamos en quién, en una tez blanca o en una tez negra. En una tez negra, porque son ellos. Los brasileños no son ni negros, ni africanos, ni nada, son brasileños. Y se sienten orgullosos, son algo nuevo que ha surgido y que ha logrado convertirse en protagonistas, ser ellos.
ni europeos ni africanos, son brasileños. Después están los pueblos trasplantados. Y bueno, ¿quién está ahí en los pueblos trasplantados? Argentina y Uruguay, que nos creemos descendidos de los bárbaros. Todo. De hecho, cuando empieza la transformación de las ciudades, aquí se copia todo lo europeo. Buenos Aires es una réplica de París, salvando las diferencias, ¿no es cierto? Santiago es una réplica de París, los bulevares que tenemos aquí, que son de esa época, de Absalón Rojas, que es uno de los gobernadores que más transformación edilicia hizo aquí, son componentes europeos. De hecho, hay muchísimas construcciones cuyos materiales han sido traídos de Europa, sobre todo de Francia, que era el modelo entonces de ciudad. La Argentina es catalogada como un país trasplantado. Y después están los pueblos emergentes, que son aquellos que han defendido a ultranza sus orígenes, y ahí vamos a rescatar a los pueblos originarios, y que hoy en día están saliendo a la luz, están siendo visibilizados, luchan por tener su lugar. Y si me permiten ahí, haciendo una suerte de análisis de esto, nosotros podríamos decir que Santiago del Estero un poco rompe esa idea de que somos pueblos trasplantados. ¿Tenemos inmigración? Sí, tenemos inmigración. Tenemos un poco de pueblo trasplantado, pero también tenemos mucho de pueblo testimonio. De hecho, el quichua es uno de los componentes más importantes que nos dan a nosotros la idea de ser pueblo testimonio. Somos pueblos testimonio. Y también somos pueblo nuevo. ¿Dónde somos pueblo nuevo? En la necesidad de las comunidades originarias que hoy están luchando por rescatar, por ejemplo, su tierra, su territorio. Para dar un ejemplo, el MOCAS, el movimiento campesino, que, ¿no es cierto?, lucha por recuperar esos territorios ancestrales perdidos. Y termino con esto. Hay una historiadora, Mirta Lobato, que es cordobesa, pero pasó toda su adolescencia en Frías, enamorada de Frías, y bueno, y hoy vive en Buenos Aires. Y ella contrapone a esa metáfora de los argentinos descendemos de los barcos, una que cuando la escuchamos a mí realmente me impactó y me hizo mucho ruido, me interpeló. Ella sostiene que la Argentina de hoy desciende de los trenes. ¿Por qué? Porque Buenos Aires llegó a ser lo que es Cava y todo lo demás por los habitantes del interior que tuvieron que emigrar y convertirse en la mano de obra barata de allá. Y si ustedes se imaginan, sobre todo los que somos los más grandecitos, los trenes eran eso, tenían esa figura de que descendían, se iban de aquí, ¿no es cierto?, para buscar supuestamente nuevos horizontes y descendían allá en Buenos Aires a hacer mano de obra barata, peón de albañil para el caso de los hombres y empleadas domésticas para el caso de las mujeres santiagueñas. Y después volvían, ¿no es cierto?, porque siempre quedó la nostalgia de la tierra. Y los que íbamos a la estación a esperar a nuestros seres queridos, la emoción que significaba verlos bajar de los trenes. Bueno, hasta aquí. Identificando las razones, las causas, las intenciones de por qué se intentó de alguna manera blanquear a la Argentina. Hizo una gran diferencia entre colonialismo y colonialidad. Eso es lo que hoy está todavía presente, esa colonialidad que hay que descolonizar. Está en las teorías, está en las prácticas, está en los imaginarios, está en los comportamientos, en el rito, también está en las construcciones simbólicas, y hay que saber descubrirla y detectarla. El poder, la hegemonía, que también hacía referencia Adriana, con esta intención, este deseo, este anhelo de querer ser blancos europeos, negando por supuesto todo lo que significó y significa nuestras historias, las luchas, los invisibilizados, las resistencias, las negaciones, las exclusiones.
De paso quiero volver a agradecer a los estudiantes del secundario y también de San Roque, ¿verdad? ¿No? Qué coraje a los profesores que ven, a los estudiantes del número 1, de Jesús el Maestro, los de San Jorge también está por allá, los alumnos. Ah, perfecto. Escuela de Especialidades Paul Grusac. Sí, los alumnos de la Escuela de Especialidades Paul Grusac también, acompañados por la profesora Roxana Herrera. Muy bien, también el ICPP número 1 y luego hay muchos colectivos también afrodescendientes que vienen trabajando. Bueno, vamos a darle paso. Segundo año de Sociología de la UNCE. Segundo año de Sociología de la UNCE. Muy bien, compañeros. Ahora paso entonces al doctor Melián, referente de los afrodescendientes en Santiago del Estero, nacido en San Félix. Así que, Telo, te dejamos la palabra. En primer lugar, quiero aclarar, el negro, el africano, que fue traído, no ha venido ni de paseo ni de vacaciones a la Argentina. Y ha sido seleccionado por dos cosas fundamentales. En primer lugar, su color de piel. Segundo, no a cualquier negro lo cazaban, lo amansaban, lo vendían y lo traían. Esto es muy fuerte lo que estoy hablando. Cuando digo del color del piel, porque sabían para qué se lo traían, no voy a hablar de colonialismo porque ya lo han dicho todo. Eso le permitía al negro horas bajo el sol más fuerte que puede existir, no tenía ningún problema. Pero ellos sabían que si a una persona de color blanco lo ponían bajo el sol, y lo que tiene experiencia quedaba, nosotros en San Félix hicimos se pela como iguana, y con todo respeto a los que han nacido con ese color de piel. Segundo, eran hombres pensadores, eran líderes, eran políticos, eran hombres, y después por otra cuestión, poseían los anticuerpos necesarios para enfrentar las epidemias, las enfermedades de la fe. Y eso tenía que ver por su sistema de alimentación, porque conocían la naturaleza y la base de alimentación era lo natural, conocían la medicina. Y cuando llegan a Argentina, que también quiero hablar de los negros, y por eso antes de referirme a San Félix, ustedes saben que el que ha visto un billete de 10.000 pesos y hace rato que no lo ve, está Claro, maneja todo con... Está la figura de María Remedio del Valle. Sí, todo el que ha visto un billete, bueno. ¿Y por qué nosotros la consideramos la madre de la patria? Y es una lucha que le ha costado muchísimo a los negros o afrodescendientes, como lo que quiere que mencionar. El término afrodescendiente, lo ha dicho la profe, para nosotros es un gran orgullo. Es un nombre, es un valor, y a lo cual defendemos y luchamos, porque nos sentimos orgullosos de eso. Y esos negros, digamos, nada más y nada menos, han participado en la historia más grande de la Argentina, su libertad. Hay documentos en el Archivo Nacional donde consta que el ejército del general San Martín iban negros. Y encima iban los negros sin armas. Así que fíjense los que iban a defender la patria y sin ningún tipo de arma. Por eso sale el famoso dicho, el mito, que algunos dicen mito, que es real, los negros carnes de cañón. No sé si algunos. Y estos negros tenían tanta habilidad y agilidad, para que ustedes se den una idea, y si ustedes pueden ver todavía los hermanos que tenemos en Santiago del Estero que andan por ahí, van a ver la estructura del físico. Entonces eso le permitía su agilidad, su rapidez, estar, y no iban ni en el medio ni escondidos, iban en el frente. ¿Y por qué digo esto? Porque también está en el Archivo Nacional, donde el que le financiaba el ejército a San Martín, y una carta que le escribe San Martín a Godoy Cruz, y le dice: mire, mi amigo, no me queda otro remedio que poner a los negros con sus armas.
porque he tratado de conocer a los soldados y no hay ninguno como ellos. Entonces ahí nos queda claro que estaba en la batalla, que estaba sin arma y que estaba al frente. ¿Qué lo quiere decir con esto? Que si no hubieran venido los negros, si no hubieran poblado la Argentina, si no hubieran estado en Santiago del Estero, no hubiéramos tenido patria. Ahora, lo lamentable y lo triste de todo esto, que no figuramos en la historia. Y hoy estoy aquí y pedirle a todos ustedes que me ayuden a desenterrar esta maravillosa historia que tiene Santiago del Estero. Y agradecer también a mucha gente que está aquí, como que puedo ver, escritores de libros, no quiero nombrar porque me olvidé de mucho, bailarines, gente que ha hecho un gran esfuerzo y mucha ayuda a la comunidad, como mi amigo Patrimonio, que está con nosotros, el amigo que está aquí al frente, que nos ayudó en los arcos, y hemos tenido la suerte, los negros de San Félix, de jugar contra Central Córdoba. Y de ahí lo hemos bautizado, lo hemos enseñado un poco para que sean campeones de la Copa Argentina. Así que miren cómo no vamos a estar orgullosos los negros y cómo no nos vamos a sentir. Y San Félix, digamos, tiene, quiero hablar esto, si me puedo pasar el tiempo que me han dado aquí, quiero hablar del amor de negro. San Félix nace con un acto de amor. Ese acto de amor es porque en esa época, la profe lo ha detallado, los blancos utilizaban los matrimonios negros para criar a sus hijos, como se lo he dicho, porque tenían anticuerpos interesantes. O sea, una doncella negra valía menos que una embarazada negra. ¿Por qué? Porque eso servía para amamantar a los hijos de los blancos y asegurarles los anticuerpos, digamos, para que no tengan problemas con la enfermedad. Y sucede, exactamente, y sucede que un matrimonio terrateniente blanco, para su única hija, compra un matrimonio negro. Y digo, ¿por qué esta historia es de amor? Porque cuando va a cumplir 15 años esa hija, le pide a este terrateniente que le dé la libertad. O sea que eran comprados, eran vendidos, lo ha dicho toda la profe, pero en este caso la hija le dice, necesito que le dé la libertad a este matrimonio. Este terrateniente sabía que si le daba la libertad, otros lo iban a capturar, porque era negocio. Entonces decide darle la libertad y regalarle una legua cuadrada a este matrimonio. Y este matrimonio, digamos, es Rosario Guerra con Felipa y Gamaín. Y a partir de ahí, digamos, los negros obtienen, este matrimonio obtiene su territorio, ¿no? La historia, en 1813, donde por primera vez la historia va a hablar de la famosa Asamblea 1813, donde se habla de la libertad del vientre de los negros, o esclavos, como le quieran llamar. ¿De qué libertad le hablan? Si era un feto, era un niño. Pero en 1853, nuestra constitución, el que tenga la oportunidad, declara a nuestro país de la libertad de los esclavos. Entonces, como había un territorio, como había una propiedad a nombre de los negros, se va a poblar San Félix. Pero volviendo un poco a la historia que le estaba diciendo para desenterrar, por eso cuando nosotros visitamos San Félix estaría enclavado en la historia del Camino Real. Y hay poblaciones, que son muchas, pero voy a nombrar algunas, que por ejemplo San Roque, San Andrés, San Gregorio, San Salvador, San José, todas con San, que hemos tenido muchas luchas, inclusive con la Iglesia Católica, que siempre ha querido imponer un santo patrono del lugar. Y eso no tiene nada que ver con la religión, simplemente era porque han acompañado a Belgrano en la gesta patriótica. Y al volver,
Inclusive hay archivos, en el caso de San Félix, que se le entregaba una legua cuadrada a cada negro que haya vuelto con vida de aquella gesta patriótica histórica. Esa historia está enterrada, es real, no está escrita en los libros, pero sí hay antecedentes, como lo digo, en los registros de la propiedad. Uno de los antecedentes que tenemos el cementerio de esclavos, que hasta hoy seguimos pidiendo para que haya excavación, para que haya evidencia, datos concretos. Y otro de los casos, digamos, que ya nos ha permitido destapar esa historia y que se convierta en madre de la patria, como el caso del Remedio del Valle, es que era una negra. Hay historia, hay documentación, hay libro, hay muchos elementos, digamos, para, hoy decimos nosotros, para googlear, que puedan encontrar, digamos, para que lo que estoy diciendo es verdad. Y para ir terminando, esto que quiero decirle, digamos, y sueño, y quiero que me acompañen en esta lucha, en este sueño y en este deseo. Y así como de Santiago del Estero ha nacido la patria, estoy convencido que de Santiago del Estero no solo va a nacer la visibilidad de los negros, sino ya empezó a haber antecedentes, porque Santiago del Estero es la única histórica de las provincias del país que incluye los contenidos afrodescendientes en su currículum. Que estamos ahí, nos falta mucho. Entonces, ¿qué le quiero decir a aquellos que tengan la piel como yo la tengo, que se sientan orgullosos, que se sientan contentos, que no se enojen cuando les digan negro, que les respondan? Hemos defendido la patria y hemos hecho grandes construcciones por esta hermosa Argentina. Muchas gracias. La profesora Adriana Medina hacía referencia a Santiago del Estero y hacía referencia al porcentaje de afrodescendientes que había en Santiago del Estero. Y el doctor Medina, referente de San Félix, que queda aquí a 160 kilómetros de la ciudad capital, hicieron un trabajo interesante, de mucho sentido, de revisión de la historia. Y esto último que nos regala el autor, que él siempre se emociona porque lleva la lucha con mucho sentido, con mucho compromiso, también ha servido para que muchos de nosotros podamos ir descubriendo el sentido de nuestra historia y de nuestro tronco afrodescendiente. El autor nos sabía decir, los cuentos Careuta, les sabía decir a los docentes, no se desgasten tanto en hablar del decálogo del niño. Díganle que son negros, son afrodescendientes y se les rompe, se les termina el estigma de ser negro. La valentía, la historia, los sentidos que vamos descubriendo también nos permiten a nosotros recuperar ese sentido identitario. San Félix ha logrado ser reconocido a nivel internacional también por su lucha, por la reivindicación. Aquí hay muchas personas que han contribuido a que esto sea posible. El deseo en algún momento de incluir, como decía Eleuterio, los contenidos en la currícula se pudo lograr, pero hace falta mucho todavía, mucha deconstrucción de teorías y contenidos para seguir trabajando ese proceso de colonización que hacía referencia la profesora Adriana Medina, ¿no? Noche Negra, hemos tenido una noche negra. Apagó lo que sea. Noche negra, hemos tenido una noche negra, decimos, ¿verdad? Una noche negra, hemos trabajado como negro, ¿no? Siempre lo negro, la negritud, el color estigmatizado, ¿no? Teniendo un sentido peyorativo. Gracias, doctor, por el testimonio, gracias por la lucha. Para junio, Naciones Unidas, y ya en el 2019, cuando creó el diseño, los 10 años de visibilización a nivel mundial, reconoce a Santiago del Estero, a la provincia de San Félix, por la lucha de visibilización, promoción y desarrollo afrodescendiente. Este año se vuelve a lanzar el segundo diseño. Santiago del Estero, San Félix va a ser el epicentro de la Argentina de ese lanzamiento del segundo diseño. Así que yo quiero que les demos el aplauso todos los que vamos a dar paso a Martín Enchuque Galván,
y a José Rodríguez, que son el colectivo Colibia. Allá también hizo referencia que era muy complicado ser mujer y negra. Y aquí entonces las compañeras del colectivo Colibia tienen la palabra, por favor. Buenas tardes. Buenas. Creo que te aprendiste. ¿Aprendido? Sí. Sí. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, sobre todo en esta mesa y con mi compañera Rocío Rodríguez, que además de estudiar académicamente toda la línea de afrodescendencia santiagueña, también lo milita desde la identidad, así que para mí es un honor estar aquí con ella compartiendo la mesa. Mi nombre une en esta mesa Rocío y a mí es nuestra militancia feminista desde la organización social Coyuyas, que milita un feminismo popular de base territorial. Y hoy hemos traído una suerte de dinámica para compartir con ustedes. Para empezar, queríamos que recordemos una pregunta que la vamos a retomar después, que es ¿quiénes sostienen la vida cotidiana en sus territorios? Pensemos en cuáles serían nuestros territorios, si es la casa, si es el barrio, si es el comedor, si es la universidad, si es el aula, la escuela, cuál es ese territorio nuestro, ¿no? ¿Quién cocina, quién cuida, quién organiza, quién hace que las cosas funcionen todos los días? Y lo que queremos proponer hoy más que nada es pensar, ¿no?, que el cuerpo y el territorio no son cosas separadas, sino que son un lugar donde se organiza la desigualdad. Y para entender eso es importante reconocer que el racismo no es un problema del pasado, como bien lo decía la profe cuando traía a Aníbal Quijano, ¿no?, que la idea de raza ha sido una forma de organizar el mundo, de clasificar cuerpos, jerarquizarlos y decidir quién vale más y quién vale menos. Y en este sentido también me parece importante en esta idea de jerarquización de la raza, como en América Latina, a diferencia de otros lugares donde también se ha experienciado el racismo, surge, y Argentina como parte de América Latina, una lógica de invisibilización de la otredad, como bien decía la profe Adriana Medina, y que esa invisibilización no solamente viene de un blanqueamiento cultural, ¿no?, sino incluso de quienes escriben la historia. Y en este sentido es importante también reconocer, saber leer, sobre todo en la historia, el poder, ¿no?, quienes han tenido la legitimidad y el poder de escribir la historia, que incluso desde las mismas fuentes y los archivos se producen esos borramientos. En América Latina, por lo tanto en Argentina también, las razas se han organizado, a diferencia de otros lugares que eran más por segregación, es decir, la otredad aparte, ¿no? En América Latina había una lógica de jerarquización en el sentido que se organizó en castas, ¿no? Entonces había una suerte de decir quién podíamos ascender, podíamos llegar a la blanquitud en esto del sentido de blanqueamiento cultural. Mientras con una estrategia generacional, si a mi hijo o mi hija la junto con un blanco, bueno, quizás en la segunda o tercera generación podíamos tener descendencia blanca, ¿no?, que oculte lo marrón. Bien, en este sentido, no es casualidad que en la actualidad los cuerpos racializados además sean los más pobres de los más pobres. Si América Latina y Argentina tiene una organización bajo una matriz racial, ¿no?, y que el clasismo también es una forma de racismo. Bien. Entonces, el racismo en Argentina y en América Latina no es menor, sino que organiza las sociedades. Bueno, yo creo que es muy curioso pensar, ¿no?, porque en otros países de la región la negritud es una presencia que es ineludible, ¿no? Nosotros, bueno, la profe que he puesto como ejemplo Brasil, porque es algo que está tan normalizado, ¿no? Y aquí en cambio se ha construido una narrativa de excepcionalismo racial. O sea, el afro ha quedado como relegado a un pasado colonial muerto, o en todo caso a una extranjería permanente. Nosotros lo vemos así, hoy en día se ve como una extranjería permanente. O sea, el racismo en Argentina no siempre se va a manifestar como una segregación explícita, que es lo que se ve por lo general dentro de nuestra sociedad, sino que es esto, se lo ve al negro como un extranjero. Es un cuerpo racializado, sí, pero como extranjero. El afrodescendiente se le vive preguntando de dónde es. Ay, ¿vos sos de Colombia? ¿Vos sos de Brasil? No, Argentina no puede ser. Peruano puede ser, no.
se ve mucho en los noticieros, en un montón en todos lados, este tipo de preguntas. Es como que se le niega el raigambre en el territorio nacional a una persona nacida en nuestro país. Y eso es racismo, por más de que muchas veces nos cueste admitirlo como argentinos. Bien, Rita Segato habla mucho de esto, dice que las formas contemporáneas justamente de dominación no son ajenas a la lógica colonial, sí, pero sino que han tenido una continuidad, pero bajo nuevas configuraciones, que es lo que permite justamente la evolución de las sociedades. O sea, los cuerpos y los territorios van a ser apropiados, controlados y administrados como si tuviesen dueño. Y ese dueño lo ha puesto en la historia. Y en este caso, han sido las personas blancas. ¿Sí? ¿Quieren escuchar? Perdón, aquí vamos. Y en este sentido, lo que decía la compañera aquí, también si bien tenemos muchas diferencias con el autor, también nos queremos remitir a José Luis Grosso cuando escribe su libro Indios Muertos, Negros Invisibles, que hace referencia también a ese blanqueamiento cultural. Y en este punto también hablar sobre la identidad. Esta mesa también tiene como punto de tratar la identidad, ¿no? El racismo en Argentina y la identidad afro. Y en este sentido, la identidad no es algo fijo, es algo que es dinámico, es un proceso, es móvil, incluso es contradictoria, y también en parte es una decisión, ¿sí? Nadie puede definirnos desde afuera, pero tampoco podemos pensar que la identidad es algo totalmente libre porque está atravesada por las lógicas de poder, ¿sí? Cómo nos nombran, cómo nos miran, qué se legitima, qué se niega, también va a ser parte de los procesos de etnogénesis o autorreconocimiento, ¿no? Que hablaba la profesora Ratito hace cuántos años, un periodo entre más de 3 décadas de procesos de etnogénesis en el país, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las personas, ¿por qué no nos reconocemos como afrodescendientes o como descendientes de pueblos indígenas, ¿no? No es porque no queramos, sino porque hay una historia que avala y enseña que eso es algo que hay que dejar atrás, es algo que está en el pasado, y ahí ya vuelve a aparecer el racismo y la prohibición, no como prohibición, sino como imposición. Entonces, cuando hablamos de cuerpos, de territorios y dueñidad, también estamos hablando de que cuerpos son válidos, que voces son válidas, ¿no? Estamos hablando de relaciones de poder concretas y que siguen organizando nuestra vida hoy. Y para no quedarnos nada más en la teoría, retomamos un poquito estas preguntas que veníamos haciendo al principio: ¿quiénes sostienen la vida cotidiana? ¿Qué hacen? ¿Ese trabajo es reconocido o no? No sé quiénes me venían a la mente cuando pensábamos en quiénes sostienen la vida de las casas, ¿no? En las ollas populares, en los barrios, suelen ser mujeres, ¿no? También. Y es trabajo. Y la docencia mayormente atravesada por mujeres también, ¿no? Salvo la docencia, el otro trabajo que he nombrado es laburo, pero no está reconocido como tal. Es un trabajo que está invisibilizado. Y no es casualidad, eso es estructurante, ¿no? Como decía hace rato, no es casual que los cuerpos que sean racializados también sean los más pobres de los más pobres. En lo rural, en lo barrial. Son trabajos distintos pero con algo común. Sostienen la vida, pero no son reconocidos. Desde los feminismos negros, comunitarios, campesinos, esto no es nada más teoría, sino es algo que se vive en el cuerpo. No es lo mismo habitar siendo mujer que siendo mujer negra, que siendo mujer pobre, que siendo mujer racializada. Y cuando se intersectan otras cuestiones como la orientación sexual, la discapacidad, los territorios, no es lo mismo. A eso le llamamos desde la teoría interseccionalidad, ¿no? Que no es la suma de desigualdades, sino más bien cómo distintas formas de opresión se cruzan, se potencian y hacen que la experiencia de la desigualdad se vive en el cuerpo de diferentes maneras, ¿no? Así es. Y esto hace que haya una articulación de estos sistemas opresivos entre racismo, patriarcado y capitalismo. Ya que aparece otro punto clave, que es la desigualdad, que no se explica solamente por el racismo. También tiene que ver con esto que acabo de nombrar, la relación entre el patriarcado y el capitalismo. Porque ¿dónde ha aprendido el hombre que puede servirse de los cuerpos y los recursos? En el cuerpo de las mujeres. En el cuerpo de las mujeres, el capitalismo ha aprendido a hacer uso y abuso, ¿no? El capitalismo ha necesitado apropiarse del trabajo de las mujeres para poder existir. Igual,
de la naturaleza, dividiendo esto de los recursos capital humano que tanto suena hoy y los recursos naturales, cuando en realidad estamos planteando una idea superadora que es el territorio, ¿no? Que es la convivencia de esos dos. También esta idea no es mía, la plantea una gran militante y activista, Adriana Guzmán, boliviana, mujer, lesbiana. La idea de que los cuerpos de las mujeres pueden ser disponibles, apropiados y puestos al servicio de otros, ¿no? El capitalismo toma esa lógica y la profundiza. Entonces ese trabajo que vemos recién no es un detalle del sistema, es estructurante, ¿sí? Cuando hablamos de cuerpo, territorio y dueñidad. Estamos hablando de quién sostiene la vida y en qué condiciones la sostiene. La pregunta que queremos dejar aquí es ¿por qué siempre los mismos cuerpos que sostienen la vida la sostienen en condiciones de desigualdad? Y nombrar esto es una forma de empezar a desarmarlo, ¿no? Nos quedemos con esa pregunta, gracias. Seguramente habrá otras más, pero hablamos de la lógica colonial nueva, esa que va apareciendo del colonialismo, que a partir de las declaraciones de independencia fueron desapareciendo como estructura política, jurídica, dominante, militar. Pero quedan todavía vestigios de dominación, y esa es la colonialidad a la que hacía referencia la profe, a la que hacía referencia Martina y también Rocío. Y esa lógica colonial nueva tiene que ver con la invasión de los cuerpos, ¿no? Interesante esto de la invasión de los cuerpos porque es la misma matriz de la invasión de los territorios del conquistador. Es la misma matriz. Perversa, dominante, cuerpos racializados, también algo que salió y muy fuerte. Nadie puede definirte desde afuera, ¿no? Como también a lo largo de la historia, esa construcción de quiénes son primer mundo y quiénes son tercer mundo, quién es el centro, quién es la periferia. Te van determinando o condicionando, señalando desde afuera. Cuerpos racializados, decían aquí las compañeras. Y si volvemos a recuperar el concepto de raza, que comenzaron al principio la profe Adriana, la raza como esa intención, esa lógica de supremacía. Que hay algunos, muchos o pocos, pero hay algunos que creen ser dueños y poseedores de los territorios y de los cuerpos. La raza como esa idea, esa intención, esa construcción de superioridad, ¿no? Y eso se va traduciendo, se traduce. Por eso también aparece la pregunta, ¿no? ¿Hubo negros en Argentina? ¿Hay afrodescendientes en Santiago del Estero? ¿Hay racismo en Argentina? Con todo esto que venimos hablando, qué interesante poner esta discusión, poner en debate estas preguntas, estos tópicos, también para deconstruirnos, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra aquí a Martín. El año pasado hemos trabajado con ciudadanías en los colegios, en las escuelas, en los distintos lugares de la provincia, y conversábamos sobre el espacio público. El espacio público entendido no solamente como plazas y espacios físicos, sino también en la inteligencia de la ocupación de los lugares en el toma de decisiones. Nuestra independencia, por ejemplo, que catalogaba quiénes eran los ciudadanos y qué categorías tenían que ser los ciudadanos. ¿El ciudadano qué tenía que ser para ser ciudadano? ¿Quiénes eran ciudadanos en aquella histórica Plaza de Mayo del 25 de mayo de 1810? Lo que nosotros consideramos el nacimiento de nuestra patria. ¿Quiénes eran los ciudadanos? A ver si me ayudan. Alguien que diga algo. ¿Qué tenían que tener? Tenían que ser hombres. Las mujeres no eran ciudadanas. Ya están fuera. Ya no pertenecen al espacio. Con plata, si aquí también dijeron ricos, o sea, tenían que tener propiedad. Específicamente tenían que tener propiedad. O sea, hay unos cuantos que quedan afuera. Los que no tenían propiedades quedan afuera. No eran ciudadanos. ¿Quiénes más
¿Qué otro requisito creen que tenían que tener? Descendientes de españoles, específicamente en esto que hemos conversado hoy día, en esta en esta forma de colonización a través del concepto de raza. ¿Qué tenían que ser? Ser blancos. Tenían que ser blancos. Como alguien lo dijo acá, españoles o descendientes de españoles. Pero específicamente blancos. Ese espacio que nosotros vemos como el nacimiento de nuestra patria, fíjense cómo en realidad excluye y saca del territorio, saca del espacio público a un enorme sector de la población. Ni mujeres, ni personas que no tengan propiedad, ni tampoco personas que no sean de la raza dominante. ¿Y cuál era la raza dominante? Porque antes, muy bien ayer hablaba de los pueblos dominantes. Ahora teníamos razas dominantes. La raza dominante era la raza española en ese momento, los que se consideraban blancos, lo europeo, que queda en nuestra herencia cultural. Yo no soy especialista en eso, pero sí trabajo en lo político. Y en lo político se construye el poder. Y ese poder, ¿cómo se construía? Se construía a través del miedo, a través de la violencia, a través del sometimiento, a través de doblegar la voluntad de esa otredad que trabajaba al servicio de la mayoría o la minoría, en realidad, blanca dominante. Esa otredad esclavizada o reducida a la servidumbre, invisibilizada como todo el trabajo de la mujer, o sea, que si era de raza negra esclavizada y mujer, era mucho peor, obviamente, que si era un hombre de esa misma etnia o lo que sea, porque era un trabajo de dominación. La Argentina se construyó y también se negó la existencia de la discriminación. Durante mucho tiempo nosotros sostuvimos como sociedad que la Argentina no discriminaba. Y no discriminaba en tanto y en cuanto se siga legitimando y se seguía avalando la inexistencia, la invisibilización de nuestros pueblos originarios, de nuestros descendientes afros, como recién decía Eleuterio, de nuestras mujeres, como decían las chicas recién. Mientras se siga invisibilizando eso, no había problema. Cuando se deja de invisibilizar, empiezan tensiones. Empiezan tensiones y también empiezan tensiones en ese espacio público, en donde se disputa el poder. Y llegamos a un momento en el que esa disputa de poder, en la que el Estado, por ejemplo, en Santiago del Estero, incorpora la currícula, por ejemplo, incorpora en nuestro museo, en el Centro Cultural del Bicentenario, un espacio específico de lo que ha significado nuestra historia, todavía pequeño el espacio, pero por fin específico, de lo que ha significado nuestra historia, toda la cultura afro y toda la lucha, la participación de lo afro en Santiago del Estero. No solamente el pueblo originario que ya estaba, sino también lo afro. Ese Estado que organiza eso también en la disputa de poder. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Nunca hay que olvidarlo, ¿eh? Ojo. Ojo, que siempre van a estar en las sombras, escondidos. Siempre va a estar en algún lugar escondido la semilla del odio, la semilla de querer volver a ese esquema de castas en donde hay superiores e inferiores y donde hay seres invisibilizados. Esa violencia que necesita esa cultura fue incorporada también en el espacio público de lo político. Lenta y paulatinamente en los últimos años hemos visto el crecimiento de la violencia en el espacio público de nuestro país. Violencia que hemos creído que estaba olvidada, dejada de lado y superada, luego de las atrocidades de la dictadura, y luego de lo que el pueblo aprendió con el juicio a las juntas, con las distintas etapas que se han vivido, que culminó con la bajada de Cuadros, famosa en el gobierno de Néstor Kirchner. Creíamos, o creyeron muchos, que sí estaba, y no. Este ciclo va a terminar de la tensión esta, porque obviamente las mayorías se van a imponer
mientras logremos sostener la democracia. Obviamente la cordura va a prevalecer, obviamente la identidad con la que estamos trabajando va a prevalecer. Pero no nos olvidemos que el espacio público, ese que se construye desde lo político, ese que se construye del poder, va a volver a tensionarse. Y tarde o temprano van a volver a querer reivindicar las violencias, las opresiones y esa cultura de que el otro trabaja para mí, esa no me sale la palabra, esa reducción a la servidumbre, esa reducción a la semi-esclavitud de la mujer, obviamente, lo voy a decir primero, porque es lo primero que se ha reducido a la invisibilidad a lo largo de la historia, y de los otros pueblos, o culturas, o razas, como le llaman ahora, le han llamado acá en nuestra América, como señalaba Adriana o señalaba recién. Esa invisibilización va a querer volver. Van a volver a gritar que tal y cual cosas no tienen derecho, que son unos bestias, unos estos, unos los otros. Y en ese espacio no tenemos que transigir. En ese sentido, Brasil, recientemente, en ese caso nuestra comprovinciana, que cada uno puede tener su postura, pero que ella misma señala el error que cometió, ella misma señala que estuvo mal, y ella misma señala que es un delito en ese país, e incluso no cuestiona, al menos ahora, la existencia de ese delito. En su momento lo hizo, pero ahora ya no. Y ya con eso es algo. Pero ese país, por ejemplo, Brasil, que toma y que castiga con firmeza, con mucha firmeza, este tipo de crímenes que muchas veces no generan un daño directo físico palpable, como la pérdida de la estructura física o como la pérdida del patrimonio, pero que sí tiene que ver con esto, con el alma, con la mente y con esa reducción en la cual se somete al otro. Aunque no haya sido la intención, hay que detenerlo. Como hay que detener todas las violencias implícitas, como lo hizo Alemania sobre el negacionismo. Hay que entender que siempre va a estar en algún sector aquel que necesite esa estructura de poder. ¿Por qué he querido decir esto en lo del espacio público? Porque muchos de ustedes, que la mayoría son jóvenes, y los que no somos tan jóvenes lo hemos visto pasar y hemos visto cambiar. Hemos visto cómo va cambiando y va y vuelve y sentimos a veces que estamos como remando en dulce leche y que volvemos al principio, pero no es así. Es un rulo que va avanzando. Y ustedes van a volver a tener el momento en el que haya algo positivo. En ese momento hay que defenderlo y hay que aprender de aquellas deficiencias que hemos tenido las generaciones anteriores y que han impedido la instalación, pero que también han permitido que se instale durante más tiempo que nunca en la historia argentina un proceso de acrecentamiento de derechos, un proceso de reconocimiento de identidades, un proceso de incorporación de sectores que estaban postergados, humillados, esclavizados, negados, invisibilizados, de las mujeres, de los pueblos originarios y de los afro. Eso, que no solamente ellos, hay muchos más invisibilizados, están también los problemas, las cuestiones relativas al género, a la orientación sexual y a un millón de otras cosas que estaban invisibilizadas. Esa etapa no va a volver de la misma forma, no va a volver con los mismos actores, porque si no en realidad no estaría volviendo, estaría haciendo un flashback. No, va a llegar y se van a instalar. Cuando se instale, ustedes, los más jóvenes, cuídenlo. Cuídenlo con el ojo puesto en que el verdadero enemigo, el que está ahí adentro del otro lado, va a seguir existiendo. Bueno, nada más, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Martín. No hay otro lugar que el espacio público para disputar qué tipo de sociedad queremos hacer. Por eso es importante que es que los estudiantes, los docentes, los actores de diferentes lugares podamos disputar ese espacio público también desde el conocimiento. ¿Desde dónde? Desde el conocimiento. Hay que disputar el espacio público en las escuelas secundarias, en los profesorados, también desde el conocimiento, porque todas estas construcciones que los compañeros y las compañeras han ido detallando tienen que ver con una construcción
ideológica de teorías dominantes que al día de la fecha siguen vigentes. Hay teorías que necesitamos todavía seguir revisando. Si uno toma el antecedente de la Revolución Francesa, ¿en qué año fue la Revolución? Aquí está el compañero Choca, me va a decir. 1789. Gracias, Ale. 1789 la Revolución Francesa. ¿Y la Revolución de los Negros en Haití? 2 años después. 1791. 81. 1791. 81. No, 2 años después, 1791. 1789 la Revolución Francesa. 1791 Bueno. la República de los Negros en Haití. Pero fíjense que cuando vamos a hacer la prueba, y yo he hecho la prueba de la Segunda Guerra Mundial, antecedentes de la Revolución del Valle de cabeza, amigo, de la Revolución Francesa. Chile de Haití, no, nada. Miren cómo la intención de contenido y la intención de la teoría ya estaba puesta ahí. Hemos puesto nosotros el ancla epistemológico de contenido de teoría en la Revolución Francesa. Y siendo que los que armaron la Revolución Francesa le habían prometido a los negros de esta fila y a los campesinos de esta fila que iban a ser partícipes de ese proceso revolucionario. Y bueno, obviamente vino la traición, los negros quedaron afuera y los campesinos también quedaron afuera. Y esa es la matriz que se copió. Una Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad para todos. Mina, dijo el negro. No era para todos, era para algunos, para los blancos, ¿no? También decía Martín cómo esto de la ciudadanía, a partir de esto la ciudadanía comienza a dibujarse en este sentido. Tener dinero, ser hombre y blanco, las 3 condiciones para ser ciudadanos en este país. Así se fue formando. Yo me acuerdo cuando era changuito y iba a la comunidad de mi barrio, comunidad religiosa, a que no lo crean. Y llegaba la época del pesebre, ¿no? Y se armaba el pesebre y a mí me daban el papel protagónico de quién puede ser. De mi negro Baltasar. La fucha, digo yo. Y encima estaba, no le encuentro a la calle, ¿no? Estaba una chica que me gustaba, yo quería ser José. No, mi negro Baltasar, qué cabeza, pues. Voy por la revancha, segundo año, ¿qué me dan? El negro Baltasar. Che, pará, ya está. 3 años de negrito Baltasar, ¿no? Y eso me fue también marcando, aunque no lo crean, fue para mí algo que me estigmatizó, me golpeó, che, ¿por qué no puedo superar de negro Baltasar? Una vecina frente del barrio mío, arma otro pesebre y me propone otro papel protagónico. No quiere ser de Herodes, ¿qué? Abandona la comunidad donde me voy, Herodes, con la corona, todo con la túnica, esa púrpura, era el rey, me sentía blanco, europeo, una cosa de empoderado. ¿Cómo vamos construyendo los imaginarios a veces sin darnos cuenta, verdad? Hoy hay un intento de volver con esta idea del Día de la Raza. Hay un intento de volver a colocar en la agenda el Día de la Raza. Es decir, sostener los procesos de ideología dominante. Eso se está queriendo volver a colocar. Volviendo a la vida religiosa, hay, no sé si ustedes han visto la estampita de la Sagrada Familia, ¿no? Está Jesús, José y la María. Los 3 con un pelo lacio, parece que se grabó con Pantene, que no es lo que la habla de ser brillante el cabello, rubio, obviamente, ¿no? Jesús, ojo celeste, y la carpintería VIP, todo bien acomodadito. De la mina. ¿No? De la mina. El trabajo que ver, pues, ¿cómo van creando las subjetividades? ¿Cómo van creando nosotros los imaginarios de cómo se debe construir el sentido? No suele ser Jesús blanco. Entonces, como recitaba el negro, ¿no? Otro blanco y un negro. Jesús blanco, ojos celestes. ¿No? Pero bueno, era más parecido a nosotros. Había nacido en Palestina, tirando a más que morocho. O los pelos ondulados seguramente, nació unos ojos saltones y una prominente nariz ancha. Pero necesitaban blanquearlo.
Noche negra es mala, ¿no? Lo oscuro es tenebroso, la Casa Blanca siempre tiene razón, ¿no? Hemos trabajado como el negro, y ni que hablar de, hoy nos vino la muchacha, cómo hemos nosotros construido discursos, relatos a partir de esas subjetividades que se nos ha ido construyendo en nuestras mentes, ¿no? Martín, no sé si lo he dicho en voz alta, pero chifló al oído en un momento me decía Rivadavia, me ha hecho acordar. Si ustedes ven la fotito de Rivadavia, aparece rosadito, que no blanco, pero el chango era mulato, mochito. No puede ser que el presidente sentado en ese sillón que gobernaba sea mulato. No podemos tener un país negro. Y lo dentro pintar. Las construcciones de los... Con el Euterio nos reíamos cuando hablábamos de los santos, porque... y con razón, cuando venía los santos, por ejemplo, Santa Lucía, ¿cuál es el símbolo que representa a Santa Lucía? Una bandejita con un ojito, que no. Después hay otros santos que tienen espada, otros que tienen corona. Pero hay un santo de aquí, de estas tierras, de América Latina, San Martín de Porres. ¿Cuál es el atributo que le dan? ¿Una espada? No. ¿Una corona? No. ¿Qué le dan? Una escoba. Le digo la escoba, bien cómo se construye la simbólica de los procesos de dominación y la subjetividad. Y vamos a naturalizar. Si es negro, santo, tiene la escoba, y por qué yo no voy a tener la escoba. Las construcciones que se van a... Bueno, hay que seguir poniendo en tensiones todas estas discusiones. Y de vuelta a la pregunta, ¿hubo negros en Argentina? ¿Hay afrodescendencia en Santiago? ¿Hay racismos? Hay que instalar la discusión, hay que instalar el debate, hay que poner en conflicto estas construcciones. Y el campo educativo, los estudiantes, los docentes, los que vienen de la cultura, del arte, de la política, también es importante que empecemos a disputar y a revisar esta historia, porque si no, las vertientes de la lógica de las matrices de dominación siguen ahí estando presentes y de vez en cuando saltan. Termino con esto. García Linera, el vicepresidente en un momento en Bolivia, decía que la matriz colonial, es decir, esa idea de raza, está tan metida y penetrada en nuestra cultura que hace falta solo barrer un poquito y la emerge la matriz colonial dominante. ¿Por qué emerge rápido? Porque hace falta una deconstrucción. Hay que desarmar las epistemologías, los contenidos, las teorías que nos permiten a nosotros seguir sosteniendo ese modelo de exclusión. Bueno, vamos a pedirle a Martín. No, hay más, un aplauso para Diego. Es importante afirmar que la cultura no es un campo neutral. La cultura es un territorio en disputa. Y cuando hablamos de territorio, no nos referimos únicamente a una dimensión geográfica. El cuerpo como territorio de memoria, de inscripción histórica, de lucha y de resistencia. No es posible pensar la cultura, la política o la justicia social sin atender las estructuras de opresión que atraviesan los cuerpos, el racismo, el género, la clase. Desde esa perspectiva, nuestros cuerpos, cuerpos afrodescendientes, cuerpos racializados, cuerpos no hegemónicos, no ingresan a la escena únicamente con la dimensión estética o performática. Ingresamos como portadores de conocimiento, como territorio vivo donde habitan memorias que han sido históricamente invisibilizadas.
Hablar de diversidad sin transformar las condiciones reales de participación implica muchas veces reproducir la exclusión bajo nuevas formas. En nuestro territorio y particularmente en espacios como este es fundamental preguntarnos quiénes han sido convocados para producir conocimiento y qué cuerpos son legítimos como portadores de saberes o de cultura. Las comunidades afrodescendientes hemos sostenido históricamente prácticas culturales que no nacieron en el reconocimiento institucional, sino en la transmisión comunitaria, en la oralidad y en la resistencia cotidiana. Esa producción cultural muchas veces es deslegitimada, constituye también un campo de saber. Y es allí donde aparece una deuda profunda, la falta de políticas culturales que no solo incluyen, sino que reconozcan, redistribuyen y reparen. Sin embargo, a pesar de ello, nuestras comunidades han persistido, han creado, han transmitido, han resistido y hoy seguimos aquí. No para solicitar legitimidad, sino para señalar que somos parte constitutiva de este entramado cultural, social y político. Y a todos los integrantes del Centro de Estudios que están presentes, les agradezco haber hecho posible esta organización. Sabemos que no es suficiente, vamos a tener que hacer otro encuentro específico de este tema e incorporarlo como temática permanente. Trabajaremos en la evaluación de proyectos para presentar. La Universidad Nacional, a través de Adriana, está presente, a través de la Cátedra Abierta de Filosofía y Política, ¿verdad? Están presentes a través de Extensión Universitaria, además que Adriana integra. El Ministerio de Educación, reitero que ha declarado de interés y por ende puntaje para los que sean docentes. ¿Y por qué es importante esto? Y ahí me quiero detener un poco. Son las señales de un modelo de Estado, de una forma de Estado en la cual reconoce que esta temática necesita efectores, necesita docentes, necesita estudiantes para que se profundice. Y en ese sentido es altamente positivo que la Junta Electoral y el Consejo de Educación otorgue estos puntajes y estos méritos para hacer esto. Nosotros lo hacemos totalmente ad honorem, y quiero rescatar eso, no contamos, ni queremos contar con subsidios de ningún tipo, ni nada más allá de la posición política que adopte alguno de nosotros, entre los cuales estoy yo, y lo queremos que esto sea así para que pueda ser gratuito también para todos. Y para que sepamos todos que podemos contar con este espacio u otros, o cada uno organizar espacios en los que se defiendan instituciones jurídicas, sociales, en los que se defiendan derechos y se generen discusiones políticas y sociales para transformar la realidad hacia algo mejor, en donde podamos convivir, en donde podamos respetar, en donde podamos entender que vivimos en comunidad.